Día de ayer tuvimos la lamentable noticia de que falleció el reconocido periodista Jorge Lanata. En este video vamos a hacer un repaso por su carrera, su vida, su historia, para explicar un poco cómo fue desarrollando su vida periodística, cuáles fueron sus grandes éxitos como periodista. En lo personal, yo creo que fue una persona que marcó un poco la historia moderna argentina en cuanto a su manera, sobre todo, de hacer periodismo, su manera tan poco clásica o poco ortodoxa de ejercer el periodismo, en un estilo que a mí, en lo personal, me parecía muy interesante, en lo cual uno puede coincidir o no con sus ideas, con sus notas, pero su estilo me parecía totalmente interesante, llamativo y muy innovador sobre todo. Vamos a hacer un repaso, estuve leyendo varias notas que describen un poco su vida, sus actividades. Encontré varias interesantes y ahora quiero compartirlas con ustedes. Vamos a leer un poco textualmente su historia y, como dije, sus principales trabajos en el periodismo. Bien, vamos con ello. Lo primero que vamos a leer es un poco su historia, cómo se fue iniciando y demás. Acá tenemos, lo tengo acá en la compu para que lo vayamos leyendo juntos, textual. Bueno, Jorge Lanata, acá lo tenemos en Wikipedia, nació en Mar del Plata el 12 de septiembre de 1960. Bien, fue un periodista y escritor argentino, incursionó en diversos géneros como el periodismo de investigación, la literatura, el documental, la televisión, el cine y el teatro de revista también. También intervino en la fundación de diarios, revistas y portales de noticias. Bueno, con la biografía, él era proveniente de una familia de clase media-baja, dice acá, de la localidad de Sarandí, en el partido de Avellaneda. Esa su familia, él nació en Mar del Plata, como dijimos. Su primera entrevista fue al poeta Conrado Nalé Roxlo, a quien buscó en la guía telefónica. Lo hizo a partir de que en la escuela primaria les pidieron alguna entrevista a alguien cercano, pero él fue más allá. Comenzó escribiendo en Colmena, el medio de su escuela secundaria, el colegio San Martín de Avellaneda y el diario La Ciudad de Avellaneda, en donde ese diario, La Ciudad de Avellaneda, reprodujo varias de las notas que escribió, que iba escribiendo Lanata, ¿bien? Durante su etapa en la educación secundaria. Durante la última dictadura cívico-militar, entre el año 1976 y 1983, trabajó como mozo en un bar que aún existe. En el 77 redactó notas para la revista Siete Días. En 2006 recibió el Premio a la Libertad, otorgado por la Fundación Atlas, para una sociedad libre, que promociona el libre mercado y de la cual es uno de sus exclusivos miembros. Participó de charlas y debates organizados por otra ONG liberal, la Fundación Libertad. Es una fundación que es muy conocida, donde han participado grandes personajes y participan grandes personajes de la política argentina. En 2013 le ofrecieron candidatearse como político, pero se negó. Qué interesante esto, ¿no? Aduciendo que es un periodista y que solo se dedica a informar. Bueno, eso me parece muy interesante que haya tenido. La verdad que él alcanzó un grado de reconocimiento muy grande y la verdad que a mí me parecía extraño que no haya tenido ofrecimientos para ser candidato de algún partido y demás. Pero bueno, acá vemos que lo fue en 2013, se lo ofrecieron, pero se negó queriendo ser fiel a su profesión de periodista y que su rol era básicamente informar, ¿no? No quería mezclar. Hay muchos periodistas que alcanzan mucho reconocimiento, mucha fama y luego se les ofrece y luego incursionan en política como candidatos. Hay muchos casos, ¿no? Pero bueno, él estamos viendo que se negó. Junto a su expareja Andrea Rodríguez, tuvo a su primera hija Bárbara, contrajo matrimonio con Patricia Orlando desde el 84 al 86. Bueno, esto es un poco su vida personal. La repasamos rapidito. Luego con Silvina Chediek desde el 90 al 91 y por último con Sarah Stewart Brown entre el 98 y 2016, con que tuvo a su segunda hija Lola. Bueno, recordemos que ahora está en pareja con Eva Marcovecchio, estaba en pareja con Eva Marcovecchio. Bueno, ¿qué pasó con Lanata? Venía internado desde el 14 de junio de este 2024. Venía teniendo ya problemas de salud desde hace un par de años, pero ingresó a una internación el 14 de junio de 2024. ¿Bien? Donde, bueno, se ingresó para hacer un control de rutina y bueno, fue teniendo varios problemas. Acá los vamos a repasar un poquito. Fue internado en el Hospital Italiano, ubicado en Almagro, para realizarse estudios clínicos programados. Durante una tomografía pulmonar sufrió una descompensación y un leve infarto que requirieron su internación en terapia intensiva.
Permaneció con cuidados intensivos desde entonces, experimentando algunas mejorías iniciales, aunque su estado de salud se fue deteriorando progresivamente con el paso de los meses. Finalmente falleció el día de ayer, 30 de diciembre de 2024, en el mismo hospital italiano, a los 64 años de edad. Encontré una nota en el portal iProfesional que me pareció muy interesante también, que repasa sus trabajos más importantes como periodista en su vida adulta. Así que vamos a leerla también un poco, que la verdad que me pareció bastante buena. Acá la tenemos, tenía abierto. Bueno, la nota se llama Falleció Jorge Lanata, referente del periodismo argentino. Bueno, falleció Jorge Lanata, una vida dedicada al periodismo, dice la nota. Nació en septiembre de 1960 en Mar del Plata, comenzó su carrera en los años 80 en un contexto de apertura democrática en Argentina. Esto es interesante, mira esto, a los 26 años fundó el diario Página 12, no sé si conocen este diario que es muy importante, o sea, es muy conocido en la Argentina, pero que claramente hoy tiene un tinte muy, muy diferente en cuanto a su orientación o su, digamos, su ideología que manifiesta este diario generalmente con lo que es, con lo que era la nata, ¿no? Y él fue el fundador del diario Página 12, que se posicionó rápidamente como un referente del periodismo crítico, destacándose por su enfoque en derechos humanos y su cobertura de la política nacional. Bajo su dirección, Página 12 adquirió una identidad ligada a la denuncia y al análisis profundo, temas que caracterizarían el estilo de la nata a lo largo de su carrera. En televisión, su programa Día D, que fue este programa Día D fue entre 1996 y el 2003, ofreció un formato innovador de periodismo de investigación, donde abordaba desde temas políticos hasta denuncias de corrupción, marcando un hito en el tratamiento mediático de esos años. A través de entrevistas a personalidades públicas y análisis críticos de la coyuntura, la nata logró destacarse en la televisión abierta con una propuesta distinta y provocadora. Bien, bueno, qué interesante. Este día D también fue muy interesante. Hizo mucho periodismo de investigación, ¿no? A lo largo de su carrera, la nata se consolidó como un referente en el periodismo de investigación argentina, lo que decíamos recién. En 2012, y esto es muy importante porque yo ahí la primera vez que lo vi a la nata fue en este programa, ¿no? En 2012 lanzó Periodismo para Todos, el famoso PPT, en sus siglas, ¿no? Periodismo para Todos, en el Canal 13. Un programa que rápidamente se instaló en la agenda mediática por sus investigaciones de alto impacto, especialmente aquellas que vinculaban a funcionarios públicos y empresarios con casos de corrupción. Una de las investigaciones más resonantes fue la de la ruta del dinero K, que abrió un debate nacional sobre el manejo de fondos públicos durante los gobiernos kirchneristas. Su estilo directo y sin concesiones, que muchas veces generaba reacciones polarizadas en la sociedad, fue una constante de sus programas, donde no dudaba en apuntar contra los sectores de poder, independientemente de su orientación política. Esto es cierto, ¿no? Este programa, por eso digo que marcó una época en el periodismo argentino, ¿no? En la historia del periodismo argentino. Yo creo que este programa, PPT, fue, si mal no recuerdo, o sea, de los que, o mejor dicho, de los que yo recuerdo, uno de los programas eh, más fuertes en cuanto a periodismo, más disruptivos que recuerdo yo en cuanto a lo que es el periodismo de político e investigación en la República Argentina, ¿no? Bueno, en cuanto a sus problemas de salud, en los últimos años la salud de la nata fue un tema recurrente en su vida pública. Desde el 2015 enfrentó diversos problemas médicos, incluyendo complicaciones renales, diabetes y afecciones cardíacas, que lo mantuvieron alejado de los medios en repetidas ocasiones. Sin embargo, pese a las dificultades físicas, la nata continuó trabajando y manteniéndose activo en el debate periodístico y político del país. Y por último, la nota está buena, tiene como una conclusión final. Dice, un legado en el periodismo argentino. La muerte de Jorge Lanata deja un vacío importante en el periodismo argentino, con una carrera que abarcó la prensa escrita, la radio y la televisión. Lanata se posicionó como uno de los comunicadores más influyentes de su generación. Su trabajo en Página 12 y Periodismo para Todos marcó un antes y un después en la manera de hacer periodismo en el país. Lanata fue un referente del periodismo de investigación y su legado queda plasmado en sus innumerables reportajes, investigaciones y análisis crítico de la realidad argentina. Bueno, esto es obviamente la opinión ya que da el periodista que redacta la nota, pero podemos ver cómo
en su carrera periodística dos programas claves o dos hitos claves en su carrera periodística y en su vida fueron la fundación del diario Página 12, un diario que es muy conocido, como decíamos, hasta el día de hoy, y que hoy tiene un tinte, una ideología, obviamente tiene otro director y otra gente que redacta y trabaja en ese diario, muy distinto no la ideología, pero el matiz o el carisma más que el carisma, la orientación que le daba la Nata a sus notas y cómo él era crítico también muy fuerte de un sector, de todos los sectores, pero fue muy fuerte después en su programa Periodismo para Todos, cómo influyó mucho también en la sociedad argentina, en la opinión pública, porque fue muy crítico con el entonces gobierno de Cristina Kirchner y, digamos, sacó a la luz muchas cosas que en ese momento no se mostraban, ¿no? Y que hoy podemos ver que el diario Página 2 es un diario que tiene por ahí una orientación más favorable a las ideologías de Cristina Fernández de Kirchner y su partido político. Entonces, bueno, es muy llamativo esto. Bueno, hasta acá el video, espero haberle rendido un pequeño homenaje a la carrera y la vida periodística de Jorge Lanata, para concluir y repitiendo, un gran periodista que tuvo la Argentina, en lo que uno pudo haber coincidido o no con su manera de expresarse, pero no se puede negar que marcó una historia una etapa en la historia del periodismo argentino. Un saludo grande, espero que les haya gustado.